tal? Muy buenas noches. Una nueva semana que comienza para Sin Fronteras, aquí en la pantalla de TV Ciudad, junto a Maite Sarasola. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Jano. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Y bueno, muy contentos también por todo el proceso que ha vivido México, que hoy va a tener centralidad en este programa, ¿no? Sí, exactamente, porque Claudia Sheinbaum fue electa como la primera mujer presidenta de México. Sheinbaum pertenece a Morena, este partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el cual integra también el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es, vamos a estar repasando los detalles de esta particularísima elección que ha tenido México, las más grandes de su historia, cómo impacta en su proceso político y también qué impacto va a tener a nivel de la región. Analizaremos también el vínculo entre México y Estados Unidos y cómo está también la cuestión migratoria entre estos países. Sobre todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Y arrancamos el análisis de la mano de Álvaro Padrón, quien ya anunciaba ayer en la letra chica esta victoria de Claudia. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, con bastante antelación lo anunciaste ayer. Sí, ¿no? sí, tuvimos información de adentro del comando y bueno, la diferencia fue evidente y permitía que las estimaciones previas fueran bastante certeras, ¿no? Pero es verdad que eran las 8 de la noche aquí, 3 horas menos. Sí. En México fue temprano, así que ya se pudo saber que había por primera vez en la historia una mujer presidenta en México. Y no hubo muchas vueltas, ¿no? Con el resultado, más allá de que las dos salieron a decir que habían ganado un poco en ese juego que siempre se da inmediatamente, después los números fueron inmediatamente marcando esa diferencia, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esta victoria de Sheinbaum y este anuncio? Y tiene la importancia de que tiene México, porque, digamos, lo que uno tiene que decir es por qué es tan importante y por qué se recorre los titulares de todo el mundo, ¿no? México es la segunda mayor economía de América Latina, es el país 12º, el lugar como potencia económica, es el 10º país más poblado del planeta, 125 millones de habitantes, casi 100 convocados a votar. El más grande de habla hispana. Sí, 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 y tiene una geografía y un lugar geográfico espectacular, en muchos sentidos, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista hasta de distancias, climático. Y tiene una historia impresionante, ¿no? En general nos metemos poco con eso, pero es una historia ancestral, con una relación muy compleja con Estados Unidos, con una parte entera del territorio norteamericano que era de ellos. Es decir, hay un componente que hace que estemos frente a un peso pesado. Muy estrecha con España también. También. Entonces, es un actor extremadamente relevante. Y acaba de también mostrar una cosa, no digo nueva, pero por lo menos que llama la atención, que es que un gobierno, lo hablábamos hace un minuto con Jano, ¿no? Que en vez de desgastarse se fortaleció. Es decir, la popularidad de AMLO en estos 6 años duran las 6 años, eso es otra particularidad. Son muy largos los periodos. Están en torno del 60% después de 6 años, es un montón. No hay reelección, pandemia en el medio. Hay una teoría que dice que no hay gobierno que haya logrado ser reelecto en este tipo de periodos, y aquí lo está ocurriendo. Se está hablando poco de AMLO porque se lleva todas las miradas la ganadora, pero es impresionante ese personaje, ¿no? Son muy distintos además, a pesar de que son aliados incondicionales y hay una idea de continuidad. AMLO es un personaje, se le dice AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, no hay mexicano que no diga AMLO. Es muy largo el nombre, ¿no? Además de ser largo, es muy importante la figura, y la figura sintetiza mejor en esa especie de nombre especial. Es un caudillo. Además un presidente muy carismático que todos los días brinda una conferencia de prensa larguísima. Sí, a las 6 de la mañana. Se enteraban los ministros de lo que iba a pasar viendo la televisión, porque se lo decía primero a los periodistas y luego se lo decía a los ministros. Un personaje muy polémico también para la izquierda, tenía posiciones muy complejas en esto que es nuestro programa vinculado a la política internacional. En una campaña electoral, él perdió 3 campañas electorales, es igual que Lula en eso, de un perseverante. En una campaña electoral prendió fuego el pasaporte, diciendo que él no iba a viajar,
Imaginen un país como México, que es el país con más TLC en el mundo, o sea que su vínculo internacional es enorme, una política histórica que ha tenido México de apertura, igual que Chile. Entonces esa imagen de prender el pasaporte, primero, muy demagogo, ¿no? Porque no tiene nada que ver el viaje, o sea, no va a ahorrarse plata porque no viaje el presidente, eso es una cosa que se está escuchando en otros lados también. Pero era una señal también, ¿no? Era una señal, y después la cumplió, eso es lo peor, o sea, viajó muy poco. Prácticamente su política internacional se reducía a hechos puntuales, siempre muy relevantes y muy disruptivos, y la relación con Estados Unidos. También Entonces, tiene una cancillería muy fuerte, ¿no? sí, sí, de uno que se suponía iba a ser el candidato, Ebrard. Y finalmente, en la interna, eso pueden hablarlo después con Jorge, vamos a tener en los demás bloques mucho más profundidad de esto, pero me importaba sobre todo colocar esta perspectiva de la importancia de México, ¿no? De que estamos hablando de un país pesado para nuestra región. Tan personaje es López Obrador que estuvo en casi todos los partidos que ahora se organizaron en la oposición, algunos que eran de centro-izquierda, otros de centro-derecha, y termina formando un partido para él. Morena, que es un nombre rarísimo, Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Eso también nos habla del tipo de discusión en ese país, ¿no? Regeneración, un nombre que jamás nos ocurriría en la política uruguaya. Pero hay mucho de eso, mucho de ese personaje, pero ahora viene la cuarta transformación, y la cuarta transformación es ella, ¿no? Es Claudia Sheinbaum, que repito, es distinta. Es distinta, en primer lugar, es una mujer con mucho compromiso, con una historia política. Ella fue jefa, también hizo el mismo recorrido en esto que López Obrador. Primero fue jefa de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, que es gigante, es muy importante, lo acaban de ganar de nuevo, podía haberse perdido. No solo ganaron la presidencia, fue arrollador, pero dejo que eso se plantee en el próximo bloque. Es de izquierda, más de izquierda que López Obrador, es científica, es ecologista y creó nuevas universidades públicas. Pongo estos 4 puntos porque ella le gana a una coalición de centro-derecha que eran todos contra Morena, parecido aquí en Uruguay en relación al Frente Amplio, cuando se juntan partidos que nunca se hubieran imaginado que se podían juntar, nos pasa a nosotros con el Partido Colorado y el Partido Nacional, en México fue igual, pero sobre todo le gana antes, porque no logra ni siquiera ser candidato a presidente, a la ultraderecha. Y esto es muy importante porque se corta un poco ese circuito, ¿no? Vieron que veníamos en una sucesión de triunfos de ultraderecha, en Europa ni que hablar, pero también en América Latina, el último Milei. A este hombre que voy a nombrar le decían el Milei mexicano, Eduardo Verástegui, el Milei mexicano, actor, activista ultraconservador, que terminó teniendo más apoyo en el exterior que en México, porque no logró, repito, pasar a la elección presidencial. Ni siquiera era el tercero en discordia. No, pero miren qué importante esto para demostrar algo que venimos diciendo mucho, la coordinación que hay a nivel internacional de la ultraderecha. Este señor, este personaje, convocó a finales del 22 a la primera conferencia de acción conservadora estadounidense en México. Qué nombre, ¿no? Estaba Milei, cuando todavía no era tan importante, ni siquiera candidato, Steve Bannon, el creador de la ultraderecha a nivel internacional, asesor de Trump, el que elaboró el Brexit, en fin, Eduardo Bolsonaro, el hijo, el heredero de Bolsonaro, y Santiago Abascal, presidente de Vox España. Esa gente ya se estaba reuniendo en 2022 para intentar crear un personaje que ganara las elecciones en México. Es muy importante que esto haya pasado y creo que México de alguna manera muestra que se puede frenar esta ola que en algunos lugares parece imparable, ¿no? Y una señal muy poderosa para un país que mata 10 mujeres por día, que una mujer acceda a la presidencia. Allí hay todo un capítulo aparte, me imagino yo. Después lo vamos a estar hablando seguramente con nuestros invitados. La violencia, ¿no? La violencia sigue siendo... Y sin embargo... Y la violencia y en particular hacia las mujeres. Hacia las mujeres, pero miren que 2 cosas, ¿no? Además de todas las que nombré. O sea, la ultraderecha tenía mucho arsenal para pegarle a esta candidata. Y hacerlo en un clima de violencia, de inseguridad. Por eso digo... Es muy importante analizar esto porque parecería que estaba todo dado para que esa confrontación le sirviera a la ultraderecha y sin embargo ni siquiera pudo presentarse en la propia elección. Álvaro, hablabas de la ubicación de México, estratégica, como se sabe, desde el punto de vista geográfico. ¿Eso también está reflejado en el peso geopolítico? ¿O México tiene una situación particular que le impide tener, por ejemplo, en Latinoamérica,
la predominancia que tiene Brasil, por ejemplo. Es buena la comparación porque yo creo que no tiene ese peso geopolítico como potencialmente lo podría tener. Y la comparación con Brasil ayuda porque son los dos pesados de la región, ¿no? Brasil el primero, cuando dije que la segunda potencia de América Latina y el Caribe es porque la primera es Brasil. Brasil no es que sea tanto más grande, sino que tiene más carácter internacional. O sea, ha logrado ser un actor internacional, salvo en el periodo de Bolsonaro. Entonces, uno no ve a México tan presente en la geopolítica como ve a Brasil. Y yo creo que, capaz que, no sé, hay una frase famosa, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Dicen que la dijo un expresidente mexicano, Porfirio Díaz, pero está discutido eso. Entonces, la frase es así: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Quizá algunos ahora dirían que esa frase es equivocada, porque el NAFTA, como se le llamó originalmente al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, le ha significado en muchos sentidos a México una ventaja, en otros problemas, pero es claro que no puede evitar México la geografía. Y la geografía... De hecho, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, sí, directo. Sí, sobre todo al bloque, ¿no? Incluyendo a Canadá. Entonces hay una dependencia material enorme. Hay 3.000 kilómetros de frontera. O sea, con una frontera así, es imposible que tu política internacional no tenga como primer epicentro al vecino, y a qué vecino además. Entonces, el NAFTA, las migraciones, el narcotráfico, son como agendas absolutamente determinantes para la política internacional mexicana, que la relacionan inmediatamente con Estados Unidos, ¿no? De todos modos, México, aunque no pesa, como decíamos recién, en esa geopolítica, ha tenido la capacidad de estar siempre con una cierta autonomía y, incluso en gobiernos no progresistas como el actual, posicionándose en algunos debates internacionales con una posición autónoma, bastante coherente, y particularmente en este último gobierno. Pasó durante las dictaduras, por sí, ejemplo, es verdad, americanas, ¿no? Es verdad. Elige muy bien los tiros, tiene conflictos que de alguna manera se los compra, pero a propósito. Últimamente evita problemas con Estados Unidos, o cuando los genera los lleva hasta un punto que después tenga arreglo. En el tema de migraciones es clarísimo. Y está ahora en un debate, y yo creo que la nueva presidenta va a ser clave, lo puso como uno de los 5 ejes, de cómo reestructurar la producción y la generación de energía, con un enfoque muy en la lógica ambiental, pero también de valor agregado. Ella ha teorizado mucho sobre el acortamiento de las cadenas de valor en el mundo y de que Estados Unidos está haciendo volver muchas empresas para Estados Unidos, esta lógica de la desglobalización que hemos hablado más de una vez. Entonces, ¿qué plantea México? Bueno, acá está una capacidad de desarrollo industrial que México no tiene, porque el modelo fue crear maquilas, es un término que acá no usamos, que son sobre todo lugares de muy baja mano de obra barata, con producción muy básica, que se exportaba inmediatamente a Estados Unidos. Tijuana tenía una historia en ese sentido. Empresas norteamericanas se mudaban, fue un gran lío también, incluso Trump hizo mucha campaña en contra de eso, se mudaban empresas norteamericanas para fabricar, sobre todo textiles, pero también otros productos en México, con lo que se llamaba las maquilas. Eran lugares donde no se respetaban derechos laborales, no se pagaban impuestos, una especie de zona franca, pero peor. Entonces, con esa lógica se desarrolló una parte de México que ahora ella plantea, por eso hablan de transformaciones, que vaya a un sector industrial que le permita de alguna manera tener mayor valor agregado, más potencia, y todo puede pasar, porque es verdad que estamos en esa etapa del mundo, por eso es tan importante discutir los bloques regionales, en donde la desglobalización está creando de nuevo espacios mucho más completos en términos productivos y con menos dependencia del proceso más global. Creo que igual México ha jugado fuerte, aunque no tiene este peso, esto que hablamos con Jano, ha jugado fuerte y creo que va a jugar más fuerte en Naciones Unidas. En esta discusión que venimos planteando hace tiempo, que va a haber en septiembre, en la cumbre del futuro en Naciones Unidas, está en debate los organismos financieros internacionales, México va a querer intervenir, y está en debate el Consejo de Seguridad. Y si uno piensa en renovar el Consejo y en regiones que no están representadas, como América Latina, no cabe duda que Brasil y México son candidatos. Entonces, yo creo que vamos a tener un México, hasta por esto que decía hace un rato de López Obrador quemando el pasaporte, ¿no? Con
recuperando un poquito esa potencia que no aplican del todo para ser un actor global. Y en ese, Álvaro, en ese recuperar un poco la potencia, ¿pensás que pueden llegar a mirar a Latinoamérica? Porque veníamos hablando justamente de eso, de mirar más al norte, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, con el sur? Y es un poco lo anterior, porque lo decías vos, esto del 80% del comercio hacia arriba hace que mirar para abajo tenga poco incentivo en términos material. Yo siempre digo que la política internacional es mucho más que comercio. Sin comercio no hay política internacional, pero es mucho más. Entonces, en el plano comercial, y más aún en el que acabo de nombrar, productivo, de complementación y demás, es América del Norte. O sea, México es América del Norte y yo creo que eso no se desarma más. Algunos podrían haber pensado que un gobierno progresista iba a rediscutir el tratado, hubo ya 2 rediscusiones y al final se consolida, o sea, y el mundo va para eso, ¿no? A megabloques. Entonces, yo no veo, sinceramente no veo que México pueda pensar en una integración tal como la concebimos siempre con el resto de América Latina. Por eso se habla mucho de Sudamérica y luego se habla de Centroamérica, pero digamos, lo más parecido que tenemos es la CELAC, que no deja de ser un espacio de coordinación política, porque en realidad es muy difícil materializar cosas de otra índole. Es igual muy importante, porque la CELAC permite que América Latina y el Caribe se expresen sin la presencia de Estados Unidos, como por ejemplo pasa con la OEA. Entonces, CELAC es un actor, México lo impulsa, hay una rivalidad entre México y Brasil, es evidente. Entonces Brasil dice, bueno, si ellos miran para el norte, nosotros nos encargamos de la región, y ese juego funciona hasta que llega más una discusión política, y dependiendo de qué gobierno hay en México, en este caso con un gobierno progresista, encontrás ahí sí una base material de la parte más política en donde hay coincidencia, y yo creo que en ese sentido vamos a encontrar una imagen de un México hablando más de América Latina. Repito, sin poder avanzar en la agenda dura del comercio y de la producción, pero tratando de posicionarse en debates internacionales como perteneciendo mucho más a América Latina que a América del Norte. Entonces, hay que ver si eso al final, en un momento, no tiene una contradicción. Y eso lo vamos a ver seguramente con algunas negociaciones, cuando se intenten hacer negociaciones como bloque. Hay que ver, Estados Unidos está prometiendo abrir el NAFTA, incluso con Uruguay. Obviamente México no va a estar de acuerdo, va a decir, nosotros pagamos todos los costos de haber creado esto, nuevos invitados tienen que pagar, le va a preocupar mucho un ingreso así que permita de alguna manera la entrada de Brasil por la ventana, o al revés, puede pasar que sienta eso Brasil, y ahora puedo comentar algo con respecto a Uruguay, pero yo creo que es ahí donde puede haber ruido, cuando se trate de intereses. ¿Y qué pasa con Uruguay? Justamente, al final siempre lo terminamos conectando con nuestro país. ¿Qué significa para Uruguay el triunfo de Sheinbaum? Y lo primero es que hay una relación histórica, ¿no? Yo creo que de vuelta esto de no reducir la política internacional a comercio. Histórica en lo cultural, fuertísimos los vínculos. Histórica también en lo social, en lo político. Hay muchos vínculos políticos. Y sobre todo hubo mucha solidaridad. Decías hace un rato, Jano, que México fue un lugar de refugio en la época de la dictadura. Y a eso me iba a referir, porque eso dejó un nexo muy grande. México es uno de los 10 países que tiene mayor cantidad de uruguayos fuera del Uruguay, y en el trabajo que durante mucho tiempo me tocó hacer sobre temas migratorios, noté particularmente, incluso hay libros que hablan de la embajada de México y el rol que tuvo en épocas de la dictadura en nuestro país, que quienes vivieron en México o aún lo hacen, tienen un vínculo muy poderoso de sentir a México como su segunda patria. Eso me lo han manifestado muchísimos uruguayos exiliados en México. Más que con otros países. Más que con otros países. Sí, incluso gente que quedó allí, ¿no? En el rasgo de pertenencia. Sí, digo, sí, ¿no? sí. Hay una enorme influencia, además de académicos y docentes uruguayos en México. La UNAM es una universidad gigantesca y van a encontrar muchos o que se recibieron allá y volvieron o que siguen trabajando allá. Entonces yo por eso digo, no limitemos a lo comercial, porque en lo comercial es muy baja. Era bajísimo el comercio y mejoró un poco, y esto es lo que más me importa decir de este vínculo, cuando Valle y Fox,
Jorge Valle y Vicente Fox, firman un TLC en el 2003 y lo termina de ratificar el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el 2004. Y yo recuerdo, y por eso lo traigo a colación, porque creo que va a volver esa discusión o ese argumento, el principal defensor de ese TLC era Danilo Astori. Y lo ponía como ejemplo, miren lo que voy a decir, de qué cosas puede hacer Uruguay, perteneciendo al Mercosur, pero pudiendo hacer por su cuenta cuestiones si están bien hechas. El Mercosur le permitió a Uruguay firmar ese acuerdo con México. No es un acuerdo México-Mercosur, es un acuerdo Uruguay-México. Y sin embargo, el conjunto del bloque, en un momento en donde el bloque estaba fuerte, o sea, no estaba con los problemas que está ahora, le permitieron a Uruguay. Y Astori siempre decía, esa es la vía para Uruguay, negociar con el Mercosur bien, no de pesado, como está pasando ahora, y llegar a este tipo de acuerdo. O sea, yo creo que ese acuerdo va a volver a estar sobre la mesa en el próximo periodo, gane quien gane, como un ejemplo de esa articulación entre la pertenencia al Mercosur, una cierta libertad para discutir con socios que no son menores. ¿Se dan cuenta que si acabamos de decir que hay una rivalidad fuerte en la región entre Brasil y México, que Brasil haya aceptado que Uruguay firmara un acuerdo bilateral con México es un antecedente muy importante, incluso desde el punto de vista jurídico, ni que hablar desde el punto de vista comercial, para mostrar una vía en la que puede convivir esas dos dinámicas. Entonces, más que la relación hoy, yo diría que ese potencial ejemplo va seguramente a volver, y creo que además con una presidenta con mayor amplitud en su vocación internacionalista, seguramente vamos a tener más México y un mejor México de aquí en adelante. Yo creo que, como dijo Jano en el arranque, no sé si decir que estoy contento, pero es una muy buena noticia, sobre todo por el freno a la ultraderecha que tendríamos que estar más preocupados de cómo está avanzando. Y acá se demostró que una mujer feminista, ecologista, científica, que enfrentó la pandemia y justamente enfrentó ese negacionismo que tiene la ultraderecha de estos dos temas, ¿no? De la salud a nivel mundial, del medio ambiente, los paró y bueno, esa es una muy buena noticia. Yo decía que estaba contento porque pudo finalizar México un proceso particularmente sangriento y además yo creo que el hecho de que una mujer esté al frente de un país precisamente con esas características es un hecho muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que padecen las mujeres en México. Absolutamente. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas Ustedes. gracias. Vamos a seguir profundizando en la situación política de México y en el futuro que se viene en el próximo bloque de la mano de Jorge Balvis, analista uruguayo quien vivió muchos años allí, así que bueno, quédense que ya venimos. Bien, y retomamos el tema que nos ocupa en el día de hoy, que tiene que ver con este proceso electoral en México, que culminó con la victoria de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y que fue el más grande en la historia del país. Fíjense ustedes, además de que había 98 millones de electores, lo cual es una cifra realmente increíble para los parámetros de nuestro país, bueno, fueron convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, 500 diputados, 128 senadores nuevos, 9 gobiernos estatales, pero además cantidad de alcaldías e intendencias y demás, en una, campaña particularmente violenta, como pocas también en la historia de México. Para acercarnos entonces a la realidad de este país y también para hablar de lo que dejó este resultado, que recibimos a Jorge Balvis, analista uruguayo, pero que vivió muchos años en México. Buenas noches, gracias por estar. ¿Cuántos años en México? 15. Un montón. Digamos que sí. Un montón. Arranquemos por el principio. ¿Qué primer balance haces tú de este resultado? Y también preguntarte quién es Sheinbaum, ¿no? Y cómo llegó hasta un lugar, un cargo tan impresionante como la presidencia de México. Y en un país como México. Y en un país como México. Los datos de inicio son justamente la dimensión de estas elecciones. Que además del número de electores, sabiendo que es un país que tiene voto obligatorio, pero no sanción por no votar. Claro. Y se calcula que aproximadamente el 61% del electorado concurrió a las urnas, lo cual es una cifra a destacar.
Por otro lado, tiene voto en el exterior. Y aún no se han contabilizado los votos de los miles de migrantes mexicanos que están por el mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero no solamente. Es realmente muy trascendente la elección de una mujer, porque además del triunfo personal de Claudia Sheinbaum, a partir de estas elecciones, 13 estados sobre 32 estados de la Federación Mexicana van a ser gobernados por mujeres. Por eso ella, cuando ayer da su discurso en el Zócalo de México, dice, no llego sola. Y tiene razón, porque ella representa un empoderamiento político de las mujeres en México como no hay antecedentes. Sí, además de ser la primera mujer en 200 años de independencia que llega a la máxima magistratura, viene acompañada de un elenco de dirigentes mujeres como no ha habido antecedentes en el país. Entre otras cosas, se confirma el triunfo también de Morena en la Ciudad de México, lo cual representa el segundo bastión electoral del país. El primero es el Estado de México, que también fue ganado por una mujer de Morena el año pasado. Y ahora realmente es un fenómeno sumamente importante, y sobre todo porque, no solamente porque sean mujeres, sino por la agenda que seguramente desde el gobierno federal, como desde estos 3 estados, se va a promover desde una perspectiva de derechos humanos, de feminismo, de ecología, etc., de diversidad. Cosa con la cual Sheinbaum se identifica profundamente. Probablemente es una candidata poco conocida en el exterior. Más aún, la oposición siempre dijo durante toda la campaña que era una desconocida para los propios mexicanos, dado que su mayor proyección pública había sido ocupar el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México desde el año 2018, justamente cuando el presidente Manuel Andrés López Obrador llega a la presidencia, ella es electa para la gobernatura de la Ciudad de México, que tiene el mismo estatus que un estado de la Federación. Ahora, su trayectoria política es muy extensa, pero sobre todo es siempre dentro de la izquierda y muy cercana a López Obrador. Se conocieron en el año 2000, creo, ¿no? Un poquito antes. En realidad, en el 2000, ella entra al primer gobierno de izquierda dentro del Distrito Federal de la mano de AMLO. Pero en realidad ella es una científica, ella tiene una formación en física con una especialidad en energía, tiene un doctorado en los Estados Unidos, y a partir de esa formación académica se explican varias cosas. En primer lugar, su pasado. Sus padres fueron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y a través de ellos, desde adolescente, se conectó con los movimientos de izquierda a partir del año 68 y la brutal represión del PRI en ese entonces. Entre paréntesis, Andrés Manuel López Obrador en el año 68 era parte del PRI. Luego evoluciona y terminará creando Morena. Un año bisagra en la historia de absolutamente, México, ¿no? Absolutamente. Pero ella cuenta en algunas entrevistas que con sus padres, académicos de la UNAM también, exiliados o migrantes judíos que habían huido de Europa durante las persecuciones del nazismo, ella conoció a líderes estudiantiles del 68 que estaban presos por la represión del PRI. Y a partir de entonces ella inicia una vinculación con la política siempre en posturas de izquierda. Luego, pero su vinculación con AMLO, así le llaman popularmente a Andrés Manuel López Obrador, se concreta fundamentalmente a partir de los años 80, a su regreso de los Estados Unidos y de su doctorado. Allí ella se acerca a AMLO a través del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que es una creación también de AMLO, pero hoy en la oposición a AMLO. Y a partir de allí comienza su carrera política, ocupando cargos. Ya en el año 2000, y a eso tú te referías,
cuando López Obrador es jefe del gobierno de la Ciudad de México, la nombra secretaria de Medio Ambiente. Claro. Y ahí ya entra en la, digamos, en la esfera pública. Su siguiente etapa, que le da proyección, será a partir del año 2015, cuando dentro del régimen de gobierno territorial local de México están las alcaldías. Y ella es electa alcaldesa de Tlalpan, la alcaldía de Tlalpan, una zona al sur de la Ciudad de México. Para quienes conocen la Ciudad de México, cerca de la Ciudad Universitaria, la Villa Olímpica, o sea, al sur de la ciudad, donde va a tener un mandato corto y eficiente. Luego, en el 2018, ella renuncia en el 17, en el 18 es electa para el cargo de gobierno de la Ciudad de México y a partir de allí se transforma en una candidata natural, por así decirlo, a la presidencia, cosa que no le fue fácil tampoco. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque todos la consideran algo así como, sí, la delfín, pero a su vez es la tutelada por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la controla, la domina. Pero por otro lado, no nos olvidemos que le tocó la pandemia. Y México tuvo oficialmente 500.000 de muertos por la pandemia, aunque hay quienes dicen que la cifra podría llegar a 800.000, según las cuentas que se hagan. Ahora, ella se estuvo a cargo personalmente de la operativa de los equipos que enfrentaban al COVID en Ciudad de México. Y por otro lado, cayeron sobre ella una serie de responsabilidades que no necesariamente eran suyas, sino ajenas, como por ejemplo el derrumbe de una parte elevada de la última línea de metro, la línea dorada, por así llamada. Que había sido muy polémico, donde se habló de la corrupción a la hora del mantenimiento. Exactamente, ¿no? Y que no solo corrupción a la hora de la construcción, es decir, que no se respetaron los parámetros técnicos, etc. Y a ella se le acusó fundamentalmente de falta de mantenimiento. 32 muertos, sobre los cuales aún no hay definición judicial, pero bien, esas son las contras. Y luego, evidentemente, tuvo que pelear a la interna de Morena su candidatura, porque no fue designada a dedo, aunque la oposición dice sí. No, en realidad su candidatura es el resultado de una encuesta interna dentro de los militantes de Morena entre 5 candidatos. Y ella fue la que obtuvo el mayor número de opiniones favorables, algo así como un 35-38%. Y a partir de ese momento, ella se transforma en la candidata de Morena a la presidencia. Jorge, más allá de la violencia intrínseca que tuvieron estas elecciones, particularmente porque le han dado justamente un carácter muy especial, la discusión política no fue tan exacerbada como uno podía prever, por lo menos visto desde acá, tratándose justamente de una elección donde se estaba jugando de alguna forma una reelección de un modelo, ¿no? Y hubo un 60% de votos a favor del oficialismo. ¿Qué lectura se debe hacer de esta realidad política mexicana de hoy, donde 3 partidos que parecían antagónicos se juntan para hacerle frente a alguien que ha estado por fuera de ese sistema? Bueno, partamos de la base de que la violencia en México no es una novedad. O sea, es un país estructuralmente violento. Si tomamos los últimos sexenios, nunca han habido menos de 120, 140.000 muertos por violencia, ya sea por el narcotráfico, ya sea por la violencia del Estado contra el narcotráfico o del narcotráfico entre sí, pero en definitiva sí, este es el periodo, según algunos cálculos, más violento de la historia de México, desde que se llevan cómputos, lo cual significa unos 170.000 muertos y unos 40.000 desaparecidos. Ese es un tema clave que ha sido el talón de Aquiles del gobierno actual de Morena y va a ser uno de los principales desafíos que tendrá por delante el nuevo gobierno. Se dice que no pudo enderezar esa pero no. tiene que ver también quizás con un cambio de estrategia Sí. a nivel de seguridad durante el gobierno de AMLO, porque eso también no se ha hablado mucho de cuando, bueno, en su momento se hicieron acuerdos con los diferentes grupos de narcotráfico, quizás sí las cifras eran menores, pero ¿a qué costo? Sí, ¿no? al punto que, bueno, a ver,
Hay Es polémico, versiones, el versiones tema, diferentes, al punto que algunos críticos y opositores la han llamado la narcocandidata, justamente haciendo alusión a los acuerdos que AMLO habría hecho con el narco, entregando prácticamente zonas del territorio nacional al control del narco, o en algunos episodios terribles, como la liberación de del hijo de un narco ya extraditado a los Estados Unidos, que una vez que es detenido en un pésimo operativo militar, el narco ocupa una ciudad. O sea, encañona a las viviendas donde saben que viven las familias de los policías y militares que están capturando a este hijo de un líder narco, y el presidente lo libera. O sea, el tema de la violencia es sumamente complejo, tiene muchísimas facetas y evidentemente que es un tema clave. Pero atención, la violencia en México, digo, es estructural, y no solamente la violencia física, que esa es la más clara, evidente, sino la violencia cotidiana de la desigualdad, de la pobreza extrema, de la informalidad del trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso constituye expresiones de violencia que evidentemente se vinculan con la otra violencia. Y de allí entonces que la intención de Sheinbaum en su discurso es: no podemos seguir con la política de AMLO, de abrazos y no balazos. Es insuficiente. Hay que ir a atacar las causas profundas, estructurales de esa violencia. Y evidentemente va a suponer un gran desafío: cómo tratar con el narco y el crimen transnacional, cosa que es para los Estados Unidos, su vecino carnal, una prioridad desde todo punto de vista. No solamente por la violencia, no solamente por los norteamericanos que mueren en los Estados Unidos, no solamente porque AMLO le dijo no a la DEA, y entonces los americanos ven cómo se desborda el tema, al punto que en el Senado norteamericano hay una iniciativa para declarar al narco mexicano como grupos terroristas. O sea, es un tema enorme que esperemos durante el gobierno de Sheinbaum pueda haber alguna mejoría. Y que impacta en la relación con Estados Unidos, por ejemplo. Pero uno de los tantos temas. Claro. Porque la relación de México con los Estados Unidos es no solamente política, es económica, es cultural, claro, es multifacética. El año pasado, México se transformó en el primer socio comercial de México, superando a China y a Canadá. El comercio entre ambos países el año pasado fue de 800.000 millones de dólares. Por otro lado, buena parte de los ingresos exteriores de México provienen de las remesas de los migrantes, que año a año baten récords. Por otro lado, ambos países, junto con Canadá, forman parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que tiene que ser renegociado en el 2026 y le va a tocar justamente a Sheinbaum. Y todo eso con la expectativa de que si Trump gana las elecciones el próximo mes de noviembre, es un nuevo escenario para México, donde Sheinbaum tendrá que hacerse cargo. Y ahí viene un tema relacionado, que será la conformación del gabinete de la nueva presidenta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya hay visos de continuidad y visos de renovación. Tengamos en cuenta, las relaciones exteriores de México durante buena parte del gobierno de AMLO estuvieron en manos de un reconocido estadista como Marcelo Ebrard, que fue justamente uno de los rivales en la competencia interna de Morena. Era el gran candidato. Era, ¿no?, el gran candidato, el más conocido, además fue el que dio la cara para obtener las vacunas cuando el COVID, fue a su vez el representante de AMLO en los ámbitos internacionales, ya que AMLO no viajó al exterior, por muy diversas razones y en muy contados casos. Por ejemplo, nunca visitó Europa, más aún, con los europeos dijo algunas cosas un poco fuertes, ¿no?, acusando a los eurodiputados de corruptos, corderos, etc. Visitó varias veces Estados Unidos, pero para cuestiones de reuniones de los presidentes norteamericanos, y luego por América Latina. Hizo una visita a Cuba, una a Centroamérica, estuvo muy poquito, muy brevemente en Chile y Colombia, y punto. Entonces, Ebrard era el que asumía ese rol, pero ahora, a la salida de Ebrard, asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores una mujer de incalculable valor,
para toda la región, como es Alicia Bárcena, que por muchos años fue la secretaria ejecutiva de CEPAL. No se sabe si Bárcena quedará en el gabinete, pero es una mujer con una visión de la región que, si no es en ese puesto, seguramente va a tener un lugar muy destacado dentro del gobierno y el gabinete de Sheinbaum. Se especula con que el nuevo canciller podría ser un ex rector de la UNAM, lo cual también es una buena noticia. No se sabe dónde podría quedar Ebrard. Hay quienes lo plantean como coordinador de la bancada en el Senado de Morena. Y ya está, hoy se confirmó que el actual ministro de Hacienda permanecerá en el cargo por lo menos al inicio de la transición. No se sabe cuánto más. Pero bien, son anuncios que todavía se están produciendo al filo de la elección, cuyos resultados finales todavía no se conocen. Claro. Porque en realidad lo que se están manejando actualmente es un 90% de las casillas escrutadas. Pero en realidad, recién a partir del día 5 se tendrán los resultados ya finales. Pero bueno, ya el triunfo es incontestable. La diferencia con su rival inmediata es de 30 puntos, lo cual ya era anunciado esto. ¿Cómo deja armado eso el Parlamento también? Esa es una muy buena cosa, porque eso completa, por así decirlo, lo que podríamos llamar el arrasamiento que ha hecho esta elección. Porque nadie dudaba de que Sheinbaum ganaba, partamos de esa base. Todas las encuestas decían que él iba a estar entre el 20 y el 30%, que la diferencia era imposible de superar para su rival inmediata. Pero la gran duda era cómo quedaría conformado el Parlamento. Los senadores y la Cámara de Diputados. Que eso después también a futuro, a la hora de gobernar, es un Exactamente, tema, ¿no? pero no solamente por el hecho de las mayorías necesarias para aprobar leyes, sino por las mayorías calificadas necesarias para reformar la Constitución. Cosa que a partir de estos resultados estaría confirmado que así lo tendría el gobierno. Tiene segura la mayoría calificada en diputados. Y está por confirmarse la de senadores. Hay quienes ya lo dan por seguro, pero faltan algunas designaciones de senadores plurinominales que tal vez puedan modificar los datos. Pero por sí o por no, va a estar casi en la mayoría calificada. Y en eso ese sentido, las reformas fuertes entonces las tendría aseguradas. Las tendría aseguradas. Ahora, por un lado eso, pero por otro lado la gran incógnita. El nuevo Parlamento entrará a funcionar un mes antes que Sheinbaum asuma la presidencia, el 1 de octubre. Y en ese mes, el actual presidente ha anunciado que tal vez ponga en práctica su llamado Plan C, C de casa. Esto refiere a las reformas constitucionales que intentó promover en el periodo y que por la falta de la mayoría calificada, sobre todo desde el 2021 en adelante en el Parlamento, no pudo llevar a cabo, que son dos. Una que tiene que ver con la seguridad, justamente, y es la incorporación de la creada Guardia Nacional dentro de la estructura militar, lo cual... O sea, militares al narcotráfico, digamos, o sea... ¿Para luchar contra el narcotráfico? Sí, sí, pero atención, porque la Guardia Nacional también se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, para retener a los migrantes sudamericanos y centroamericanos que intentan ingresar a México para de ahí seguir hacia los Estados Unidos. En cierto sentido, la política migratoria de AMLO fue corramos la frontera sur de los Estados Unidos a la frontera sur de México. Y ahí opera la Guardia Nacional rechazando a los migrantes. La militarización de la Guardia Nacional sería un paso todavía mayor en ese sentido y peor aún, en la militarización del país. No nos olvidemos que durante el gobierno de AMLO a los militares se le entregaron la construcción de aeropuertos, el Tren Maya, la distribución de medicamentos, etcétera, etcétera. Y la otra iniciativa, muy polémica, tiene que ver con el Poder Judicial. Concretamente una reforma judicial por la cual los jueces, los ministros de la Corte, serían electos por voto popular. Lo cual es realmente una iniciativa muy fuerte en términos políticos, pero de muy difícil luego tramitación en la práctica. Bueno, en ese mes de interregno, por así decirlo, no se sabe si AMLO presentará sus iniciativas para que la mayoría calificada se las apruebe o no. Hoy, en sus declaraciones más recientes, en su mañanera, ese es otro tema interesante, él dijo que va a platicar con la presidenta virtual la
presentación o no de esas reformas. No, porque después serían reformas fuertes que le quedan a ella, ¿no? Exactamente. Y ella va a tener que negociarlas, no necesariamente, pero va a tener que generar un consenso político que AMLO no generó, que por el contrario alimentó la separación, la grieta, el cañón, por así decirlo, del Colorado entre la oposición y ella. Ella tiene una actitud mucho más dialogante que AMLO. Además, su carácter, su personalidad, su carisma es otro. Realmente yo no veo a Claudia Sheinbaum todos los días a las 7 de la mañana frente a las cámaras de televisión dialogando y polemizando con el periodismo y señalando con el dedo y acusando a unos y a otros de ser opositores o neoliberales o traidores de la patria. No veo que esa sea la futura imagen de Claudia Sheinbaum y bienvenido sea. En todo caso, se abre un nuevo tiempo para México. Totalmente. Así es. Jorge Balvis, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Un gustísimo, enorme escucharte. La verdad, fascinante. Un gusto y bueno, en 3 años hay elecciones de vuelta en México. Tal vez nos veamos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias por estar. Bueno, quédense que en el próximo bloque seguimos con el tema de la migración. Son miles las personas que diariamente intentan llegar y atravesar México. Estamos hablando de personas migrantes que viven diferentes tipos de situaciones terribles. Es un problema que, bueno, quedará ahora también para lo que es la nueva presidenta. Sí, no solamente un problema histórico, el de México, por su situación geográfica con el tema de la migración, sino que ha acrecentado en los últimos años por distintas razones. Y eso es, como bien decía Maite, algo con lo que deberá lidiar la nueva presidenta. Y sobre esto vamos a hablar con Dafne Cuevas, consejera directiva de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y además directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en México. Dafne, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy amables por invitarme. Un gusto conversar con ustedes y con su auditorio. No soy consejera de la Red de Salud, ese es un error de mi currículum. Yo soy coordinadora política de la Articulación Feminista Marcosur. Muy bien, hecha la aclaración, entonces, Dafne, te preguntamos cómo se encuentra el tema de la migración y esta compleja realidad en la frontera entre México y Estados Unidos. Hablábamos del lugar que ocupa México geográfico, que lo pone allí en el medio de la situación, y cómo va a operar esto en la agenda de la nueva presidenta. Ella ha sido muy enfática en el evento del cierre de campaña ante un zócalo desbordado por cientos de miles de personas. Ella habló de los 20 temas prioritarios en su agenda de gobierno y uno de ellos, por supuesto, fue el tema migratorio. Habló sin duda de generar condiciones para que las personas no se vean forzadas a migrar, de hacer un llamado, digamos, en esta conversación política, diálogo con los Estados Unidos, a que inviertan recursos más que en la militarización de sus fronteras, en los espacios donde la gente migra, que haya inversión social para generar condiciones que generen estabilidad y reduzcan las necesidades de migración. Me dio la impresión de que está muy comprometida con el asunto de entender la migración como un fenómeno instaurado que se puede atender desde las causas, controlar. Sin embargo, también tengo la percepción de que México todavía necesita afinar más su posición frente al tema con lo que ocurre en la política exterior. A ver, México ha sido un país líder en América Latina y en el mundo cuando se trata de hacer discusiones globales o regionales sobre la política exterior y sobre los derechos de las personas migrantes, porque ahí invariablemente nuestro país se coloca como un país expulsor y como un país que tiene millones de mexicanos viviendo en el exterior que han migrado a buscar mejores condiciones de vida, a desarrollarse en otros lugares. México recibe remesas de una manera muy significativa como parte del aporte a la economía nacional. Entonces, México en la política exterior tiene una posición que es muy útil y que es muy buena porque ayuda para empujar el tema y la discusión a nivel global y regional.
¿Cómo hacemos para que esa política exterior, para que esa posición tan defensora de nuestros paisanos también se refleje en la política interior y también estemos viendo ya un cambio de política y de trato en la frontera sur? México tiene, como bien decías, esta condición geográfica que nosotros decimos acá, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? La situación de nuestra vecindad con Estados Unidos tiene múltiples, digamos, aristas. Una de ellas es, bueno, la situación de los migrantes centroamericanos o de algunos otros países que queriendo llegar a Estados Unidos o necesariamente pasan por nuestro país y que en ese recorrido enfrentan violación de derechos humanos, se enfrentan con falta de seguridad en los trayectos, no se diga para las mujeres en migración, que múltiples organizaciones de activistas han identificado los riesgos que esas migraciones implican para las mujeres, prácticamente incluso la resignación de que al transitar para intentar llegar a Estados Unidos van a ser dejadas, agredidas, violadas. Entonces estamos realmente frente a un fenómeno que necesita una sensibilidad equiparada entre cómo se está atendiendo desde la política exterior y cómo se está mirando la migración como una condición humana y cómo se mira a los migrantes como personas con derechos y cómo trasladamos eso a una política interna en la que podamos tener el mismo trato para los migrantes que vienen del sur de lo que esperamos para los migrantes que van al norte. Y existe, pensando un poco en esto que tú estabas comentando, ¿no? De este rol de México como articulador y en lo que refiere puntualmente a la situación de las personas migrantes, ¿existe algún tipo de cooperación con los países vecinos, por ejemplo? Sí, sin duda, se empezó a hacer durante el gobierno actual un programa de inversión. México ha invertido durante el sexenio de Andrés Manuel una cantidad importante de recursos en países centroamericanos. Este llamado a que Estados Unidos haga una inversión en política social en los países del sur es un llamado que se corresponde con una práctica política echada a andar de México hacia Centroamérica. Ahora, estamos ante el cambio de gobierno. Nosotras tuvimos elecciones ayer, estamos ahora esperando que se califique la elección para que nuestra presidenta electa empiece a estar en funciones de transición de poder y demás. Y ella va a tener que tomar decisiones importantes y decisiones grandes de cara a cuáles son las políticas de la continuidad que además ha ofrecido, comprometido, que la llevó al poder, y cuáles son esos pequeños cambios que tendrían que profundizar las transformaciones sociales que favorecen a las personas. Y el tema migratorio será sin duda un reto importante, porque hacer que esa noción de la portabilidad de derechos, que esperas que las personas a donde llegan, en donde transitan, en donde se instalan, puedan tener acceso a ejercer sus derechos humanos, esa es una política que hay no solamente que exportar y esperar, decía yo, de quienes se van, sino tener para quienes llegan o transitan. Dafne, ¿qué papel le cabe a Estados Unidos, de acuerdo al criterio que ustedes manejan en todo esto? En tanto, bueno, es uno de los principales países involucrados en toda esta situación. ¿Y cuánto ha calado el discurso del expresidente Trump, que podría volver a ser presidente de Estados Unidos, caracterizado por el odio y el desprecio hacia los migrantes? Estamos siempre en una posición de relaciones geopolíticas con el norte muy complicada. La relación de México con Estados Unidos es una relación muy estructural. Sí tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte, sí tenemos una relación histórica de comercio, de intercambio, de migración, de personas mexicanas que nacen allá, que retornan, del envío de remesas. México ha sido siempre un país en vinculación permanente con los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es esa vinculación? ¿Cómo se procesa políticamente? ¿Cómo se coloca la posición mexicana en las negociaciones? Es algo que ha venido modificándose con el tiempo. México ha venido ganando una posición, tengo la impresión, de mucha mayor soberanía y mucha mayor fuerza para colocarse en unas negociaciones desde un lugar de más dignidad y de más iguales con un país como es Estados Unidos, que, digamos, dejar de ver a Estados Unidos como la potencia que dictamina lo que hay que hacer en la frontera sur o cómo va a ser la frontera norte, es un cambio en la narrativa y en la fuerza política de un país como México, que cada día logra tener un liderazgo más importante, incluso para la para la Latinoamérica. En ese sentido, yo creo que
Claudia ha sido muy firme como presidenta futura. Ella habló de relaciones respetuosas, pero que además pasen por la soberanía, que además no nos someteremos, ella dice, a ningún poder económico o político. Entiendo que es en relación, entre otras cosas, a la vinculación política y a nuestra condición geográfica con Estados Unidos, y muy probablemente previendo esta elección de noviembre próximo y al retorno de Trump y todo lo que fue su política, por lo menos discursiva, que bueno, fundamenta prácticas que después se reflejan en discriminación, en odio, en maltrato a los migrantes. Entonces, bueno, yo creo que ahí Claudia ha marcado un discurso de fuerza, de un trato pues de iguales o de un país no sometido, y eso cómo se traduce en la relación política, el resultado electoral y con quién va a ser el interlocutor, está, digamos, por verse en el futuro incierto de las elecciones. Es para mí muy sorprendente que un candidato al cual se le ha declarado culpable de 34 delitos ahora vaya a poder estar en la contienda y hasta presidir el país. O sea, va a ser un reto importante de política exterior. Claudia, para cerrar te quiero hacer una consulta sobre otro tema. Yo no soy Claudia, bueno, fuera. Ay, Claudia perdón, es Dafne. casi electa. Pensando justamente sobre las diferentes situaciones que viven las mujeres en México, situaciones de violencia, y pensando en el hecho de que Claudia va a ser una presidenta mujer, ¿te parece que esta visión y las propuestas que ella tiene respecto a las cuestiones de violencia de género van a lograr encarar estos temas de otra manera? A ver, si yo no creyera que la fórmula presidencial Claudia y jefatura de la Ciudad de México Clara son una fórmula importante que cambia la narrativa del poder, que nos coloca a las mujeres en un lugar distinto frente a cómo se entiende nuestra posibilidad de estar en la toma de decisiones y frente a cómo se entiende nuestra capacidad de cumplir derechos, no estaría tan celebrando. Yo les decía, hasta traigo mi playera, estamos muy celebrando el resultado electoral de ayer. Claro que estamos emocionadas, claro que cambian las cosas, cambian los símbolos. Es nuestra primera presidenta mujer electa en 200 años. Es la primera, así ayer gritábamos en el Zócalo con emoción. Pero en la Ciudad de México gana Clara Brugada, quien es la candidata que viene de los movimientos sociales, del feminismo, del movimiento urbano popular. Entonces estamos de plácemes porque hay un entendimiento que no pasa por el hecho de ser mujer, sino de ser compañeras que están trabajando, que entienden, que saben que hay que gobernar con perspectiva de género, que saben que hay que modificar las estructuras de la política para generar derechos para las mujeres. Esa es la lógica con la que estamos con una expectativa tan grande. Claudia ya gobernó la Ciudad de México, Clara ya gobernó la alcaldía de Iztapalapa, que tiene cerca de 2 millones de habitantes, es decir, las dos llegan con experiencia, con gestión exitosa y con el inicio de procesos de política pública y de transformación que están pensados para cambiar la vida de las mujeres en la cotidianidad. Ojalá que todo esto se materialice por el bien del pueblo mexicano en este desafío muy grande que tiene Claudia Sheinbaum de hacer frente a tantos problemas, pero también a tantas cosas que esperan de ella. Así que, Dafne Cuevas, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, suerte. Gracias, un saludo. Muy Gracias, bien. Llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chao. Chao.